Dios los bendiga, amigos y amigas. Aquí estamos una vez más con un estudio del estudio bíblico Búsqueda de la Verdad. Estamos ahorita en el estudio de la primera dispensación, la inocencia. Este estudio se llama El pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, como habíamos visto en los otros estudios anteriores, estuvo la creación y ahí hablamos, de acuerdo a la Biblia, Génesis, cómo nos hablaba, cómo Dios creó la tierra, la organizó, la ordenó y preparó un hábitat para el ser humano, ¿verdad? Y en el día sexto fue que hizo a Adán y Eva, y ahí estaban. Entonces, ya después de que estaba todo en el huerto del Edén, ¿verdad? Estaba Adán y Eva, pero si habíamos visto en los estudios anteriores, habíamos visto que estaban Adán y Eva, pero antes de ellos hubo algo, ¿verdad? Y fue Satanás, que estaba aquí en la tierra. Fue lanzado, ¿verdad? Se rebeló y fue lanzado a tierra, y aquí estaba la tierra. Entonces, estaba Adán y Eva, ellos señoreaban. En primer lugar, Adán y Eva fueron creados en inocencia, ¿verdad? En Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, su mujer, y no se avergonzaban, ¿verdad? Adán y Eva señoreaban la tierra. Esto nos lo dice en Génesis 1:28 al 30, nos dice, y los bendijo Dios, esto es Adán y Eva, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, ellos señoreaban la tierra, Adán y Eva, ¿verdad? Pero si recordamos, Satanás ya estaba enfurecido porque fue desechado del cielo. Y aquí, aunque es como si fuera su reino, ¿verdad? Llega el hombre y la mujer, la humanidad, dos seres humanos al que Dios los pone a señorar sobre todo. Entonces Satanás se enfureció. Al diablo no le gustó nada porque ahí estaba el diablo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, Génesis 6, en Génesis dice que la serpiente era la más astuta, ¿verdad? La serpiente tienta a Eva, porque dice la Biblia que era la más astuta de todos los animales, ¿verdad? Entonces la serpiente tienta a Eva a desobedecer, y esto nos lo dice en Génesis 3, del 6 al 7, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta el 7, ahí le vemos. Entonces después de que comieron, Satanás tentó a Eva, y Eva, después de que comió, pues fue tentada, ¿verdad? ¿Dónde comenzó la tentación? Por la vista, y luego por la imaginación, por el pensamiento. Y después de que comió, la serpiente le había dicho a Eva que no iba a morir. Y en realidad le dijo una verdad a medias, ¿verdad? Y esas son medias verdades o medias mentiras, ¿verdad? Que en pocas palabras vienen siendo mentiras, viene siendo falso. Satanás le dijo que no iba a morir, y ciertamente no murió, no físicamente, pero sí espiritualmente, ¿verdad? Entonces la tienta, pero aunque ella misma le había dicho lo que decía en Génesis 2:17,
¿verdad? Cuando Satanás llega y la tienta, ella misma había dicho, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya le había dicho a Adán, Dios a Adán, que no comiera del árbol, y ella le dice a Satanás, y ahí fue cuando Satanás llega y le dice, no es cierto, no vas a morir, ¿verdad? Sino que seréis como Dios, ¿verdad? Y después de que come, como hemos dicho, no muere. No físicamente, pero sí espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de allí vino la vergüenza, ¿verdad? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes, como habíamos leído en Génesis 2:25, decía que no se avergonzaban, andaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Pero allí, a partir de que comieron, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron, les dio pena, ¿verdad? Entonces ellos, lo que fue Adán y Eva, ellos no nacieron como bebés, no nacieron como un bebé, ¿verdad? Sin saber hablar, enseñándoles a hablar, viendo que crecieran sus dientitos, viendo que se desarrollaran, que su estómago, ¿verdad? Se pudiera desarrollar, se pudiera desarrollar. No, ellos no. Ellos nacieron ya grandes, ¿verdad? Yo pienso que fue, la Biblia no especifica, pero digamos al tamaño y al entendimiento y al desarrollo, yo pienso que tenían una edad de juventud, en su plena juventud, fuertes, completos ya, ¿verdad? Pero aunque crecieron, aunque nacieron siendo ya grandes, eran inocentes. Pero de un momento a otro, al comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal, cambió su pensamiento, ¿verdad? Para aclarar, ¿verdad? Mucha gente le llama a la manzana, ¿verdad? Y no sabemos, la Biblia no dice, no especifica, no dice que fue, si fue si manzana, pera, lechuga, jitomate, no. Pero cuando comieron del fruto, que no menciona la Biblia qué es, en un momento, ¡pum!, su mente y su corazón cambió. Porque empezó el miedo, la vergüenza, estaban asustados, se fueron a esconder. Pasaron muchas cosas por ellos. Entonces esto quiere decir que en un momento, nada más al tomar ese fruto y comerlo, su mentalidad pasó a ser la de un niño de 2 años a un joven de 20 años, ¿verdad? Un niño de 2 años puede andar desnudo, corriendo para allá y para acá y no se avergüenza, ¿verdad? Pero un joven ya no va a andar muy a gusto, que digamos, sin ropa, corriendo por toda la casa, por la calle, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya pasa al conocimiento del bien y del mal. Antes ellos no conocían el mal, nada más conocían el bien, ¿verdad? Fíjense cómo Dios era bueno. Fue tan bueno Dios con Adán y con Eva, perdón, que les dijo, miren, nada más les voy a dar un mandamiento, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos muchos mandamientos. La Biblia nos habla de infinidad de mandamientos, estatutos, órdenes, reglas. La Biblia nos manda muchos, muchos. Y también están las reglas de las autoridades terrenales, ¿verdad? Nosotros hoy en día tenemos muchas, muchas reglas. En ese tiempo Adán y Eva solo tenían una regla, una sola regla. ¿Cuál era la regla? Del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, que no deberían de comer. Pues la tenían papita, ¿no? Como vamos a decir, bueno, pues que eso fuera ahora, ¿verdad? Que una sola regla la tuviéramos, ¿verdad? Pero bueno, Dios sabía todo lo que iba a pasar. Dios sabía aunque nosotros hasta nos íbamos a quejar, tanta regla, los hijos de los padres de las autoridades, los empleados de los patrones, todo el mundo se queja, ahorita todo el mundo se queja de todo el mundo, ¿verdad? Unos se quejan que porque ahorita estamos en la cuarentena, ¿por qué no nos dejan salir? Otros, ¿por qué dejan salir a todos? Siempre hay quejas, ¿verdad? Pero aunque ellos no se quejaban porque todavía no conocían el mal, esa sola regla la violaron, fallaron, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, ¿qué pasó? El pecado rompe la comunión con Dios. Y eso nos lo dice Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
¿verdad? Esto nos lo dice en Romanos 5.12, Romanos 5.12. En Romanos 6.23 la Biblia nos dice que la paga de pecado es muerte, ¿verdad? Y ahí mismo en Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. A ti amigo, a ti amiga, a ti hermano, hermana, si ya pecaste, eres candidato para el infierno, ¿verdad? Discúlpame que te lo diga, pero es una realidad. Yo soy candidato para el infierno, yo he pecado. Yo he pecado. Tú también, hermano, tú también. Entonces, de acuerdo a Romanos 3.23, dice, por cuanto todos pecamos, todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Ok, después de que muramos, cuando muramos, muerte en la Biblia, la muerte es no que aquí se acabó todo, no, en la Biblia no. Muerte es separación, separación del cuerpo del alma, pero también separación de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios. Cuando muramos hay solo dos caminos, solo hay dos caminos. Uno es a la gloria de Dios, otro es destituido de la gloria de Dios. Y más para adelante vamos a estar viendo dónde es ese lugar, muy muy feo, no te aconsejo que vayas. Entonces, nosotros somos candidatos a ir a ese lugar feo, ¿verdad? Pero no a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos, según la Biblia, Romanos 3.23. Pero ahí no queda todo, no. Dios dio una provisión para no ir para ese lugar, no te preocupes, ¿verdad? En Hebreos 9.22 nos dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9.22. Bueno, miren, según la Biblia, la palabra de Dios nos dice que para limpiar el pecado, el que tú tienes, el pecado que yo tengo, es necesario derramar sangre. Es la única manera, ¿verdad? Ese pecado no es que desaparece, ¡pum! No, 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 para nada. El pecado que tú cometes y que yo cometo se tiene que pagar de alguna manera. Tiempos antiguos, si ves tu Biblia en el Viejo Testamento, no en el Nuevo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Cuando estaban bajo la ley, Dios dio unos mandamientos. ¿Cuáles eran esos mandamientos? Bueno, que el hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Y la única manera de limpiar el pecado es con sangre. Entonces, Dios dijo, miren, o sea, Dios no hizo al hombre para destruirlo. Al primer pecado que cometa, ¡pum!, que muera. No, no. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Y lo va a acabar, ¿verdad? Nada más que Dios nos hace con libre albedrío. ¿Para qué? Para escoger a Dios. Nos da la oportunidad de escoger a Dios o destituido de la gloria de Dios, aparte de Dios, con Dios o en contra de Dios. Dios nos da la oportunidad a todos, a ti y a mí, de escoger a Dios o en contra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que escoger, eso está en nosotros, ¿verdad? Pero ya cuando fallamos, entonces Dios, como viéndolo, ahorita les voy a explicarlo a Adán y Eva, cuando ellos fallaron, no porque fallaron y cometieron pecado, Dios ya los iba a desechar. Sí les dijo que dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, pero iba a morir espiritualmente. Y Dios, como vio eso, ya tenía un plan futuro, ¿verdad? Cómo los iba a salvar y los iba a limpiar. Entonces, después de allí, hizo otro trato con ellos, ¿verdad? Y con la humanidad. Entonces les dijo, mira, ¿sabes de qué? De aquí para adelante, y nos lo dice hoy en día a nosotros, dice, mira, tú cometiste pecado, pero ese pecado hay una manera de solucionarlo. ¿Cómo? La única manera de solucionar el pecado es derramando sangre, así, ¿verdad? Y entonces dice, aquí, en Romanos 5.9 en Romanos 5.9 nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de pecado, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos el día de la ira. Romanos 5.9, Efesios 1.17, me parece, en Hebreos 9, también 9.12, Apocalipsis 1.5 y Apocalipsis 7.14 nos dice la Biblia que la sangre de Cristo hoy en día nos limpia de nuestro pecado. Pero en tiempos antiguos, Dios
lo que hacía, Cristo todavía no había muerto por nuestros pecados, sino que Dios les dijo, miren, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La única manera de perdonar, limpiar su pecado, es que me traigan un animalito, ¿verdad? Entonces, la persona iba y le ofrecía un corderito, un animalito, podría ser una palomita, puede ser un toro, ¿verdad? Un becerro, se lo ofrecía a Dios, y alguien que cometía un pecado se arrepentía de corazón y le traía el animal a Dios y lo degollaba ese animal, le quitaba toda la sangre, y después de ahí la persona se arrepentía, y el pecado de él es como si se lo diera al animal y el animal tuviera el pecado, y el animal muere con todo y el pecado. O sea, uno necesitaba un sustituto. La paga de pecado es muerte, y era en el Viejo Testamento. Yo, para pagar el pecado, tenía que pagar con mi vida, con mi sangre. Pero Dios les dio la oportunidad, hey, ponme un sustituto y tráeme un animalito, no una persona, tráeme un animalito. Entonces le traían el animalito, y así era. Se lo ofrecían, Señor, te ofrezco, mira, yo ayer adulteré, te traigo mi animalito. Lo degollaban y le exprimían toda la sangre. Y después de que le exprimían toda la sangre, el pecado desaparecía. ¿Por qué? Porque el pecado venía a caer en el cuerpo de ese animal, y el pecado se iba a la sangre, ¿verdad? Entonces en la sangre está el pecado. ¿Por qué? Porque la sangre representa vida. El pecado representa muerte, la sangre vida, ¿verdad? Aquí nos lo dice también la vida es Levíticos 11:17. Dice que la vida de la carne en la sangre está. También Deuteronomio 12:23. Levíticos 11:17 dice que la vida de la carne en la sangre está. Por eso es que era necesario derramar sangre. No es que Dios le gustaba lo macabro, o le guste derramar sangre, o ver sangre. No, para nada. Dios es santo, Dios es puro y es sabio. Pero la sangre representa la vida. A un señor que yo le di un estudio bíblico, él, bueno, ya falleció, él tenía problemas con sus riñones, entonces él le cambiaba, le hacían diálisis, entonces su sangre se la tenían que limpiar con máquina. Y es bien importante la sangre. Yo a este señor le daba el estudio y le decía, mire, la sangre representa la vida. Alguien que no tiene sangre no tiene vida. Él decía, sí es cierto, mi sangre me falla cuando la tengo sucia, me siento mal. Y la tenían que limpiar, entonces la sangre representa la vida. Por eso es que Dios derrama sangre, derrama vida. O sea, ¿por qué? Porque es una ley de Dios que está allí y que va a seguir, y estaba y sigue ahorita. Y esa ley se tiene que cumplir. Cuando se cumple, la ira de Dios se aparta de nosotros, y ahí está Dios mostrando su amor y su bondad, ¿verdad? Entonces así eran en tiempos antiguos, ¿verdad? Pero hoy en día la sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el becerrito, ¿verdad? Perdón, el becerrito, el borreguito de Dios que quita el pecado del mundo. Ese borreguito que llevaba la sangre y que lo mataban y derramaba la sangre, y ahí cargaba su pecado y la persona quedaba limpia. Hoy Jesucristo es como si fuera el Cordero. Hoy en día lo que tengo que hacer yo es arrepentirme. No necesito yo animales. Yo si hubiera estado en tiempos de la ley, yo hubiera necesitado una granja, porque yo cometí muchos pecados en el mundo. Aún hoy día cometo pecados, no los mismos que cometí antes andando en el mundo. Pero los pecados que yo cometía antes, si hubiera necesidad de limpiarlos con sangre, yo hubiera necesitado una granja, ¿verdad? Entonces, hoy, esos sacrificios que se hicieron, ya no son válidos hoy en día. Ya no son válidos. ¿Por qué razón? Porque, como les dije, necesitaríamos granjas, ¿verdad?, para limpiar nuestros pecados. Ahora, la gente en el Antiguo Testamento lo tomó a burla, ¿verdad? Tantos, compadre, vámonos a pistear, vámonos con las morras, vámonos de pachanga, vamos a adulterar y a maldecir y a pecar. Y yo ahí tengo 2 chivas, ¿verdad? Yo tengo 2 chivas, yo pongo las chivas, usted ponga para la cheve, usted ponga para la parranda, para pecar, y yo tengo mis chivas, y luego vamos y le presentamos esas chivas a Dios. ¿Para qué?
para ofrecérselas y para derramar nuestro pecado sobre esas chivas. ¿Ustedes creen que Dios quería esas chivas? No, Dios no quería eso. Dios lo que quería era el corazón y el arrepentimiento. Entonces, se fastidió Dios, ¿verdad? Y dijo, ¿me quieres ofrecer animales y la plenitud de la tierra es mía? ¿Verdad? Entonces cambiaron los planes, ¿verdad? Entonces por eso Jesús vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ahora, hay quienes, bueno, en la religión popular se dice que a los niños hay que quitarles el pecado original, le llaman, ¿verdad? Hay que llevarlos al bautismo para quitarles el pecado original, ¿verdad? Que el pecado de Adán pasó a los niños, entonces los niños hay que bautizarlos. ¿Para qué? Para limpiarles y quitarles ese pecado original. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, bueno, decía, no, pues es que sí tiene sentido, hay que quitar el pecado. Adán cometió pecado, Eva, ¿verdad? Que Adán estaba pagando porque él era la cabeza de Eva, él era el líder. Él estaba respondiendo. Yo respondo aquí en mi casa por mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas y por los errores de ellos. Yo respondo aquí, ¿verdad? Que yo arreglo con ellos, trato con ellos, sí, pero yo soy el que estoy respondiendo. Entonces Adán, ese era el que estaba respondiendo. Entonces, por Adán entró el pecado y así la muerte pasó a todos por Adán, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, pues si tiene sentido que los niños los bauticen y que los limpien su pecado, el pecado original de Adán, ¿verdad? Pero después leyendo la Biblia y estudiando, parece que no, no. Porque nosotros no venimos a pagar el pecado de Adán, ni tú ni yo, nadie. No podemos estarle echando la culpa a Adán. No, eso no es así. Nosotros estamos pagando por nuestros propios pecados y somos responsables de nuestros propios pecados. Dios a nadie le dice, hey, Adán pecó, te voy a mandar al infierno o te voy a dar este castigo. No. Tu papá pecó, te voy a mandar este castigo. No. Tu vecino pecó, te voy a mandar este castigo. No, para nada. No. No. Hay una ley en la Biblia que dice que el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 20 al 21. Todo el capítulo de Ezequiel 18 nos habla, ¿verdad? Como que los hijos van a pagar por su propio pecado. Los papás van a pagar por su propio pecado. Los hijos no tienen por qué pagar por los pecados de los papás, ni los papás tienen que pecar por los pecados de sus hijos, ¿verdad? Sí puede traer consecuencias. Los pecados de mi papá sí me pueden traer consecuencias a mí. Mis pecados sí le pueden traer consecuencias a mi papá, pero nada más. Pero Dios no me va a estar a mí reclamando de los pecados de mi papá. A mi papá no le va a estar reclamando Dios de mis pecados, ¿verdad? Eso no, eso es antibíblico, eso no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Adán pagó por su propio pecado, Eva, y más, ahorita más para adelante lo vamos a ver. Así mi papá y yo. Pero claro, algunas consecuencias del pecado de mi papá sí las voy a traer yo. Un ejemplo, mi papá llega a asesinar a una persona. Esa persona, la asesinó y todo, llega la ley, a ver quién fue, está comprobado, fue Saturnino, y entonces a mi papá lo agarran, lo arrestan. ¿A mí me van a arrestar por ese delito? No. ¿Puedo tener consecuencias con ese delito? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la familia